Hola, Juan Pedro. estudiantes de Hay teología, 30 personas, hermano, mirando. ¿No? ya casi pastores, Para ti. ya a Chicos, puertas chicos, de ser vamos, pastores. pregunten. Entonces, todos los remanentes que quedaron, Chicos, nadie va a preguntar. vamos a hacer la siguiente. Ya, Rodrigo, Juan A ver, Freddy, atentos, pregunten. hermanos, porque de estas respuestas vamos a aprender también. Vamos a pedir que baje un poco ahí. Hola, Rodrigo. Ahí. Ya, chicos, pregunten. La pregunta que le Bajamos el dice volumen Daniel para Apocalipsis, que audio. la alimentación que hablaron también. Bajamos Todo. el volumen. Un poco más. Ahí. Mira, Hermanos, mira, hacemos estas preguntas porque debe también aprendemos a responder ciertas preguntas que nos hacen ahí nuestros familiares, amigos, o en la calle cuando tenemos una Biblia te hacen la pregunta y a veces no sabemos responder. ¿Estamos listos? Pastor, bien, misioneros, ustedes ya cada uno de acuerdo, tal vez cada uno también pueda contar algo. ¿Sí? La primera pregunta aquí. Hermanos, a ver, atentos. Dice, dentro de las características del remanente, ¿a qué se refiere con el testimonio de Jesús? ¿Cuál de los expositores? Paulo. Muy bien. El testimonio de Jesús, hermanos, se refiere explícitamente, si usted lee Apocalipsis 19:10, va a encontrar la respuesta de que el testimonio de Jesús se refiere explícitamente al espíritu de profecía, al don de profecía. Y si usted busca en el Nuevo Testamento ese don, lo va a encontrar en los escritos de Pablo. Entonces, en primera instancia, el don de profecía se refiere, perdón, el espíritu de profecía se refiere, testimonio de Jesús. Testimonio de Jesús se refiere al don de profecía. O sea, el grupo de remanentes debe de tener dentro de su grupo, dentro del grupo, a alguien que tenga este don. Es el don de profetizar. Es el don de profetizar acerca de Jesús, ¿no? O sea, no es un testimonio de su misma persona acerca de Jesús, sino es testificar de acuerdo a la revelación que Jesús mismo da para su iglesia, para su pueblo. Entonces, el testimonio de Jesús es el don del espíritu de profecía. Pastor, y en estos tiempos tenemos a Elena Harmon de Juan como profeta de estos tiempos, ¿no? Ahora, su mensaje de Elena de Juan siempre fue cristocéntrico. Sigan a Jesús, imiten a Jesús, lean la palabra de Dios. Así que cuando hablamos del don de profecía, no solamente hablamos de la revelación que se recibe, sino del mensaje que se proclama. Nada más. ¿Listo? ¿Está claro, hermanos? ¿O hay alguna duda ahí? Si hubiese de esa duda una duda, ha de llegar con su pregunta. Otra pregunta que viene aquí es, se dice que hay del remanente, el remanente, ¿a quién se refiere? De pronto lo he leído en una traducción dinámica, ¿no? Pero la Biblia, hermanos queridos, no habla de un remanente sobre el remanente. De pronto la pregunta hace hincapié en el zarandeo. Yo mencioné en el seminario de que el remanente histórico del pueblo de Israel, en el remanente histórico había israelitas fieles e israelitas infieles. Ahora, es por eso que el Señor tuvo que zarandear a ellos, purificar. Yo coloqué un texto de Isaías y de Ezequiel. Dios purificó el remanente para que ya no estén los israelitas infieles, sino los fieles. De pronto allí la duda, ¿no? Porque no hay un remanente dentro del remanente. El remanente está allí, pero el remanente, hermanos, tiene que ser zarandeado. El remanente tiene que ser zarandeado. Tiene que solamente estar aquellos que viven conforme a la palabra de Dios. Pastor, de pronto yo no puedo. Tal vez para interpretar un poco más la pregunta se refiere al remanente del remanente, porque dentro de la iglesia
sale aparentemente otra iglesia Sí. abandonando. Gracias. Sí, es justo a eso quiero ir. Hay personas que a veces utilizan ese término del remanente, para decir que, bueno, la iglesia ya no es el verdadero remanente y hay un remanente exclusivo. Y entonces nos apartamos y ellos dicen, somos este remanente exclusivo. Y empiezan a formar su iglesia del remanente adventista de los últimos días, ¿no? Pero cuando hablamos del remanente, Jesús un día dijo, deja que el trigo crezca con la cizaña. Tranquilo. Dentro de la iglesia adventista es el pueblo remanente de Dios. Pero se sabe que no todos los adventistas nos vamos a salvar. Dentro de ese pueblo, como dijo mi compañero, va a haber un zalandero. Y finalmente se sabrá quién realmente se salva y quién no. Oye, bueno, para que quede claro, hermanos, si decimos el remanente de la iglesia adventista, debemos tener cuidado, porque si decimos esa declaración, entonces todos los que están dentro del ACMS son el remanente. Pero hay algunos que han apostatado de la fe. Ellos ya no pertenecen al remanente. ¿Por qué? Porque el remanente, hermanos, no es aquel que pertenece a la iglesia específicamente, sino es aquel que cumple las características de la Biblia. Va a llegar algún día, pastor, en el cual la persecución va a terminar la iglesia como corporación, como nominación. Y allí el remanente va a seguir ya no como ahora estamos, ¿no? Sino es más de un estilo de vida. Ahí de pronto veo. A ver, Solo para contar, yo creo que el remanente, como la palabra griega lo dice, es el que queda, no es el que sale. No solo para contar de esa forma de nada. No es el remanente que sale, sino es el que queda dentro de la iglesia. a ver, creo que fue una conclusión de todo en la cereza de Dios. Aquí dice, ¿por qué es importante nutrirse bien en estos últimos tiempos? La pregunta es verdad. ¿Por qué es importante nutrirse bien en estos últimos tiempos? Muy bien. Bueno, el tema de la alimentación es un tema muy amplio, la verdad. Pero como yo mencionaba en el seminario, yo no me alimento en primer lugar para tener buena salud. Esa es una consecuencia buena. Pero nuestra primera motivación como cristianos, como hijos de Dios, la alimentación va a ser primordial cuando yo quiero tener un buen relacionamiento con Cristo. Es por eso que es sumamente importante tener una buena alimentación, porque eso nos va a ayudar a nosotros a tener un buen relacionamiento con Cristo. Entonces, cuanto más nos relacionamos con Cristo, vamos a abrazar la salvación. Y si el tema de salvación, como yo Muy bien, el tema de Freddy, salvación, hay una el tema de pregunta de alimentación like. no tiene que ver que la alimentación nos salva, sino es más un tema de relación con Cristo. Ya, ahorita, Juan Freddy, ahorita. Siguiendo esta pregunta, Pastor, ¿va a contar algo ahí? Sí, ya. Sí, es relación a... La pregunta es en relación a la alimentación. ¿Es pecado comer carne? Y si es pecado comer carne, pero si Jesús comió carne. Muy bien. Bueno, ahí creo que hay que aclarar, Jesús nunca comió carne. Solo en Lucas capítulo 24 dice que consumía pescado con sus discípulos, y eso no es carne. Muy bien, otro tema, la primera pregunta es Si comer carne es pecado. es pecado. Comer, hermanos, carne no es pecado. Pero un punto importante que nos dice nuestra hermana Elena de España, que cuanto más uno consume carne, nos puede llevar a acceder a la tentación, y eso sí es el pecado. Nuestros amigos reformistas, como decía Romina, no son reformistas, sino deformistas, porque deforman la palabra de Dios. Muchos de ellos consideran que comer carne es pecado, y a veces hasta te señalan y te dicen, tú comes carne, estás mal, ¿no? Etcétera. Hermanos, Más el tema de preguntas, la más salud, preguntas, como dijo mi chicos. compañero, es amplio, muy amplio. La reforma por salud empieza con un cambio espiritual. Primero con un cambio espiritual.
Porque Dios es el que trabaja en nuestra mente. El Espíritu Santo va hablando de tu mente, va impresionando tu mente en la medida que tú te relaciones con Él. Y Él te va diciendo, hija, ya la carne creo que debe de dejar, debe de sustituir por otro alimento. Y tienes que obedecer esa cosa. Hijo, creo que estás comiendo mucha azúcar. No se trata, la reforma por salud no se trata solo de la carne, hermano. La reforma por salud, como hemos visto, se trata de un conjunto de acciones que debemos hacer. Cómo el sol, cómo tomar agua, cómo dormir bien. Y dentro de ellos está la alimentación. O sea, es todo. Pero nuestros amigos reformistas a veces enfatizan solo la carne. Y ese es el problema. La reforma, hermanos, es todo. Amén. Entonces, si estoy tomando más azúcar ahora, si estoy consumiendo mucho pastel, quequitos, alimentos gaseosos que tienen alta azúcar, yo debo obedecer lo que dice Dios. Debo ir bajando lo posible hasta desecharlo, porque sé que eso me va a dañar tarde o temprano en la salud. Amén. Una buena razón. La reforma pro salud es un todo, no es solo una parte. Aquí hay una pregunta desde ahí del TikTok, estamos pastor por todos lados, transmitiendo. ¿Cómo sé que tengo el sello de Dios? De la pregunta. Y estoy sellado por Dios. Bueno, la segunda no estoy, estoy sellado por Dios. Perdón. ¿Cómo sé que tengo el sello de Dios o estoy sellado por Dios? Muy bien. Corintios nos dice que el que sella es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. El sello de Dios tiene que ver con la presencia de Dios en mi vida. No lo vemos, pero sí podemos ver sus efectos. Y sus efectos, según Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, o 22 en adelante, dice: los frutos del Espíritu Santo, ¿qué son? Gozo, amor, paz, benignidad, bondad. Contra tales cosas no hay ley, está sellado por el Espíritu Santo. Entonces, el sello de Dios primero es el nuestro interior, es tener la presencia de Dios. Cuando yo estoy sellado por Dios, es decir, cuando yo recibo el Espíritu Santo, voy a obedecer lo que dice Dios. Y una de las cosas que voy a obedecer es respetar el sábado como día del Señor, porque soy un hijo de Dios sellado por Él. Entonces, cuando yo voy al sábado, simplemente estoy haciendo visible que soy sellado o fui sellado por Dios. Espero que esté contestada la pregunta y también con un like haga ahí para poder saber si fue contestada su pregunta. ¿Cuál debe ser el rol protagónico de la familia como iniciación de la preparación de los futuros cristianos? No sé si está clara la pregunta ahí. Bueno, eso es lo que... ¿Cuál debe ser el rol protagónico de la familia en la preparación para los futuros cristianos? Muy bien. Mira, creo que entendí un poco la pregunta. Decía cuál es el rol de la familia en las nuevas generaciones, ¿verdad? Creo que en estos tiempos, hermanos, el rol de los padres es fundamental para con los hijos. Nuestros hijos en estos tiempos están siendo educados más por el internet, más por la TV, más por el celular que por nosotros mismos como padres. Entonces, si queremos tener realmente hijos que un día sean un ejemplo, que un día sigan los caminos de Dios, tenemos que nosotros como padres ser ejemplo primero para ellos. Tenemos que cuidar a ellos qué están viendo, qué no están viendo. Tenemos que estar más presentes, no ausentes. Y ese es el problema de hoy día. Los padres a veces estamos ausentes con nuestros hijos. Creo que dio justo, entendió muy bien la pregunta, pastor. Tal vez en pocos segundos una recomendación hacia la iglesia, a nuestros expositores. Bueno, estudiar las profecías
Es algo que debería ser nuestro deber, hermano. Nuestra iglesia es profética gracias a la iniciativa de personas que estudiaron la Biblia asiduamente. Así que me parece que en estos tiempos finales, amigo Vidal, necesitamos nosotros estudiar con más énfasis el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, porque vamos a entender muchas cosas, ¿no? Y nos van a ayudar a estar seguros en estos tiempos difíciles. Muy bien. Uno de los profesores que tuvimos con Paul nos dijo de esta manera: cuando uno recibe la luz a través de la Biblia y no lo obedece, Dios no da más luz hasta que puedas tú cumplir la luz de palabra. Entonces, la recomendación que yo podría hacer en la iglesia, si hay una luz que Dios ya te ha mostrado, podamos aplicar a nuestra vida diaria para que el Señor Jesús nos muestre más luz. Debemos llegar a tus saludos. Sí, es el pastor Whitman. Es muy Amén. bueno. Yo quería agradecer a ustedes, apreciados hermanos, por quedarse hasta el final. Veo que hay un interés de su parte. Ustedes son el remanente de Del simposio. y agradecer a los jóvenes que están aquí por esta tarde muy importante. Y solamente decirles algo finalmente. La teología con la misión no están separadas. La Biblia es un libro que debemos estudiar, pero por sobre todo debemos practicar. Y cuando practicamos, vayamos a traer a otros para que puedan también ser salvos. Esa es nuestra misión. Finalmente nuestra misión es llevar el Evangelio a otras personas. Esto que conocemos, transmitirlo a otras personas. Cristo tuvo también esa misión. Que Dios nos bendiga. Vamos a agradecer, como dijo los pastores, ustedes son los remanentes. Dicen muchos de ustedes de querer aprender y no quedarse ahí solo un poco, Listo, chicos, ya sino nos vemos. aprender y Tenemos seguir junta, chao, chao, creciendo. cuídense, bendiciones. Hermanos, vamos a orar por ellos, por su ministerio,